Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fer291, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre Arduino, vamos a tocar un poco su historia, vamos a hablar un poco de su programación y vamos a dar inicio de la relación de C++, que es un lenguaje de programación, con este mundo interesante de Arduino. Haremos varios comentarios. Este va a ser el inicio de una serie de videos que van a tratar sobre cómo aprender a programar en Arduino. En la saga vamos a hablar de temas interesantes como son variables, funciones, programas, bucles, que son implementados por ciertos programadores para su uso. Si tú no tienes conocimiento de programación y quieres aprender de este mundo de Arduino, quédate. Empezamos. Para iniciar, tenemos que conocer qué es Arduino, entonces vamos a preguntarle a Google qué es Arduino. Como te podrás imaginar, es un circuito, tienen imágenes aquí. Aquí, pregunta relacionada, dice qué es y para qué sirve. El Arduino es una placa que tiene todos los elementos necesarios para conectar periféricos de entrada y salida de un microcontrolador, es decir, es una placa impresa con los componentes necesarios para que funcione un microcontrolador, su comunicación con un ordenador a través de comunicación serial. En pocas palabras, podemos definirlo como un centro de operaciones que debamos indicar con ciertos comandos, ciertos códigos que hagan una función específica. También nos comenta que tiene varios componentes externos que van a comunicarse entre sí y esto de una manera de un lenguaje serial, de un tipo serial. Si tú no sabes qué es un microcontrolador o qué es un componente de comunicación que puede haber aquí, en pocas palabras tenemos de dos tipos. Todo componente de hardware que conoces, tu celular, un ratón, un teclado, tienen cierta programación que tiene que ser configurada para su funcionamiento. Ahora, este se comunica de diferentes formas. Ahora, si lo comparas con un ordenador, la comunicación que tienen estos dispositivos hacia él es distinta. Aquí especifica que es un microcontrolador, el cual que se va a comunicar de modo serial. O sea que podemos conectarle, esa es una placa de Bluetooth, que está conectado a un Arduino, tiene varios pines, tiene varios segmentos y va a tener diferentes modos de comunicación. Vamos a ver si encontramos un esquema. Nada, corte. Vamos a buscar un esquema. Una, dos, tres. Ahora veamos un esquema de lo que estamos hablando. Este esquema está algo sencillo, pero nos va a servir para lo que quiero explicar. Esta es nuestra placa. Obviamente es de una placa de circuito, tiene algo integrado que va a pedir la comunicación entre esta misma con los que vamos a integrar. Ahora, un poco de historia. Arduino Uno es la marca comercial donde sale este producto, nace, tiene origen, es originario de Italia, sale de una universidad la cual iba a quebrar. Ciertos estudiantes con los profesores diseñan una placa que permita comunicaciones de manera más pequeña con ciertos componentes de manera más fácil, factible y nace Arduino. Al día de hoy conocemos que hay muchas marcas o submarcas que te venden un implemento de placas, pines, componentes o Arduinos armados. Ahora, la ventaja de que tuvo la universidad, y por eso es la número uno en ventas, es de que el código y la fabricación de esta placa son gratuitas, son libres. Entonces, si tú deseas armar una, tienes toda la libertad de hacerlo, no tienes riesgo de que alguien te vaya a demandar, porque no existe un impedimento. Tendrás que tener conocimientos previos, pero de no ser lo contrario y quieras comprar una y apoyar a la universidad, a la marca o a otras personas, puedes hacerlo libremente. En el mercado hay muchas que hacen especificaciones o dan un formato especial para una función especial. Ese es el Arduino comercial que podemos encontrar. Es de Arduino 1. Podemos decir que es el original. Tiene una cierta entrada de pins, que es lo que vamos a ver como los rectángulos de la parte superior e inferior. Hay diferentes tipos de pin, diferentes conexiones, tenemos que conocer cada una. Algunas van a ser de
origen digital, que va a permitir la entrada o salida de comandos en medio digital. Luego otro va a ser la entrada de analógicos, que van a permitir la comunicación y la recepción de dígitos que a veces introduzcamos nosotros mismos. Tienen dos fuentes de power, una es externa power supply y la otra es USB plug. Si tú la conectas un Arduino por USB a tu computadora, conocemos que va a inicializar, va a configurar, va a funcionar y podemos cargar desde aquí nuestro hardware. Y sin necesidad de volverlo a cargar o mantenerlo con energía, podemos comprar un eliminador que alimente el Arduino cuando esté funcionando con el programa ya cargado. Ahora, un programa en un microcontrolador se puede borrar o se puede eliminar o no puede ser salvado. ¿A qué me refiero? Los microcontroladores son circuitos pequeños que van a hacer funciones específicas. Algunos son programables, algunos no son reprogramables. En este caso tenemos un microcontrolador llamado ATmega 328, que es un microcontrolador el cual va a almacenar el código sin necesidad de una fuente de energía constante y es reprogramable, es decir, tú cargas un programa, lo eliminas, lo vuelves a cargar, etcétera. Va a tener un botón de reset button que va a permitir borrar el código sin necesidad de ser conectado a un ordenador. Hay que tener cuidado con los botones. En general va a tener circuito, va a tener reguladores, va a tener microprocesadores para transferir la comunicación que tiene el Arduino con la máquina en el ordenador, y podemos anexar e incrementar los componentes ingresando otros pines, conectando otros circuitos y dejando en fuera que el Arduino tiene muchos componentes prefabricados sobre que van a hacer funciones de comunicación, ya sean Bluetooth, Wi-Fi o otros que pueden ser un LED. En sí, eso es la placa, esta cosa tan pequeña. Pero ¿cómo la podemos configurar o en este caso utilizar? Vamos a ocupar el ID de Arduino, lo puedes encontrar en tu tienda de Microsoft si tienes Windows o descargarlo desde la página oficial. Es un software libre, un software sencillo. Tenemos archivos, tenemos proyectos, puedes crear aquí diferentes prácticas. Es importante que tú cuando compres un Arduino y lo conectes y vayas a cargar un programa o algo, verifiques siempre la herramienta, que la placa esté conectada, que reconozca, a veces reconoce qué tipo de Arduino es y si no tú lo programas, lo codificas y el puerto que esté conectado. En ese momento no tengo algo implementado, más adelante lo vamos a enseñar cómo es este implemento y el por qué. Ahora, aquí llegamos al punto de la programación. No le tengas miedo, es algo muy sencillo. Si tienes conocimientos previos en C++, te darás cuenta que existe ya una sintaxis, y si no, te la voy a explicar de manera sencilla. Los programadores muchas veces vamos a organizar al inicio nuestra biblioteca, nuestras librerías, después nuestras variables que pueden ser públicas, pueden ser constantes, pueden ser estáticas. Luego ya iniciaremos con nuestro código principal. Existen métodos, parámetros y clases que pueden estar afuera de nuestro código principal y van a hacer funciones específicas. Arduino no hay necesidad de saber toda esa sintaxis, todo ese orden. Simplemente se especifica qué parámetros pueden usar en diferentes tipos de código. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos los famosos void setup y el void loop. Pero inicialmente contamos con nuestra biblioteca, que la podemos incluir con asterisco include y la biblioteca. En este caso puse un ejemplo de software-serial.h. Ojo, aquí muchas veces no hay necesidad de incluir las bibliotecas como un programa C lo tienen que hacer, porque el Arduino y el IDE ya los tiene integrados. Entonces tú cuando los corres, los compilas, busca estas librerías y las ocupa y las implementa en el Arduino cuando lo cargas. Podemos establecer conexiones tipo serial, hablando de los pines, de los recursos. Hay muchas veces que manejamos variables constantes, que es cuando nosotros declaramos un pin, el cual vamos a asignar la función que va a tener, el número que va a ocupar, etcétera. Tenemos variables cambiantes que pueden ser lo mismo un objeto o un nombre que va a funcionar como una variable. Podemos igualarlos a la función que queramos en este momento, si ocupamos un pin 13, o simplemente declararlas. Como en C podemos hacerlo todo en un solo renglón con coma, hay que cerrar con punto y coma, que es algo importante, o en cada renglón inicializar la variable con
un solo renglón, es decir, que no existan variables conjuntas. Ahora sí, declaración de objetos es lo que vamos a poder iniciar o la función que vamos a encontrar en Void Setup. Es decir, tenemos la función o la orden que vamos a utilizar. Es decir, el ping mode, que vamos a ocuparlo mucho aquí, va a ser para asignar una variable a un ping y de qué tipo va a ser este. El ping mode va a ser el módulo que vamos a ocupar y tiene el parámetro de la sintaxis del ping que estamos hablando, coma, indicando si salida o entrada, el output y el input. Es importante, o es consejo más que nada, que tú tengas conocimientos previos de inglés. No tienes que ser experto, pero aquí vamos a encontrar muchas palabras que lo que significan o la interpretación que puedes encontrar de ellas es la función que van a desempeñar. Como es decir, el output es de salida de datos. Vamos a enviar del Arduino de nuestro ordenador en comunicación serial, lo vamos a enviar la indicación que se va a realizar. Encender un LED, apagarlo, dar tiempo a de espera. El input, por otro lado, va a ser los datos que se van a recibir de ese ping. Si tú no indicas esto, el ping no va a desarrollar su trabajo, no vamos a saber cuál es. Ahora, este ping tiene el valor de 3. Este ping se dice desde esa sintaxis, el ping ya fue declarado en la parte de arriba como ping 13. Se fue asignado el ping 13. Aquí esta indicación borra el 13 que tiene y lo pone como 3. Ajá. En determinado momento, si yo le pongo un comentario con doble diagonal, este ping hasta el momento valdrá 13. O es igual a lo que tenemos abajo, el ping 13 modo. Fue declarado el ping 13 o el ping LED, el valor 13, como salida. Nuevamente lo que digo, si tú no inicializas una variable afuera del código, la puedes inicializar aquí, asignarle el valor del ping y declararlo el modo que sea. Es importante establecer la comunicación serial. Para eso decimos serial pegging 9600. Este 9600 lo va a permitir visualizar el monitor. Hemos conectado una tarjeta Arduino. Más adelante vamos a ver cómo se configura esto y por qué 9600, etcétera. Ahora sí, el void loop, como lo dijimos, todo programa tiene una función principal o un código principal. En este caso, el void loop va a ser nuestro código principal. Es decir, aquí vamos a tener el código que se va a tener que ejecutar en manera bucle o en manera cíclica para la función que lo estamos diseñando. Si tú quieres generar un aparato o un programa o un circuito que permita, en este caso por pandemia, analizar la temperatura de las personas una y otra vez cada vez que la persona ingrese o está a punto de ingresar a un establecimiento, esta acción es bucle. Entonces podemos inicializar los pasos de manera como todo código en línea, expresándolos aquí y se va a ejecutar de manera constante. No hay necesidad de acaba ahora, hazlo ahora, no hay necesidad de indicar. ¿Qué vamos a ocupar aquí? Digital write nos va a servir mucho para escribir en un ping y describir los parámetros. Es decir, digital write, como su nombre lo dice, va a escribir digitalmente una acción que vamos a escribir nosotros en parámetros, y los parámetros siempre van a indicar a qué ping y de qué manera. Es decir, si nosotros ponemos aquí digital write, hacemos que el ping 13 sea alto, lo que va a hacer va a encender este ping, porque la acción de subir o high va a ser encender. Para esto tenemos que entender que high es enviar un pulso alto de 5 volts y un low es una acción o una interpretación de enviar una señal baja de 0 volts. En microcontroladores, high y low van a ser los trenes de impulso que podemos encender o apagar. Y aquí tenemos el ejemplo. Digital write 13 high. Este 13 lo podemos haber puesto con ping LED, que fue nuestra variable que fue previamente escrita, y el ping 13 o ping LED va a ser el mismo objeto, la misma constante, la misma variable a la cual va a seguir esta indicación. Es importante conocer el delay, que es una función de espera sin hacer nada por el Arduino. Esto permite evitar bugs.
Ese es un parámetro, va a tener parámetros de milisegundos, es decir, un delay en esa sentencia, entre paréntesis, tenemos que indicar cuántos milisegundos van a esperar. En ocasiones un milisegundo para nosotros puede ser algo insignificante porque no lo percibimos, pero a nivel máquina, a nivel circuito es algo bastante largo. En este caso yo dije aquí que fueran 1000. En esos milisegundos lo que nos van a dar es un segundo. Entonces que en un segundo va a aprender, va a esperar un segundo y luego vuelve a escribir digital write, trace allow, lo apaga y espera un segundo. O sea que cada segundo alto y prendido va a estar nuestro ping. También podemos encontrar la comunicación serial como una comunicación de imprimir o escribir. ¿A qué me refiero? En este caso guardamos la variable random. Esta random nos permite un número aleatorio. Random hace referencia a número aleatorio y los parámetros son estos, de inicio y fin, entre paréntesis. El primer número va a ser tu inicio y el número siguiente va a ser tu final, el rango cual la máquina puede tomar. El serial print, por así decirlo, va a ser una escritura que es muy común, la cual esta permite escribir de manera, entre comillas, como lo hacemos todos en un programa de C. Podemos escribir hola mundo y eso es lo que se va a ver en el monitor, la escritura de hola mundo. Si nosotros le agregamos ln, como lo hacemos muchas veces en C++ con diagonal n, es un salto de línea. Va a escribir hola mundo y va a dar un enter. Serial print va a ser lo mismo, va a escribir x. Si nosotros tenemos la variable de x como lo tenemos acá arriba, podemos indicar esto y va a imprimir lo que vale x en este momento del número aleatorio previo. Muchas veces concadenábamos en C con diagonales o simplemente agregándole un más, anexando la variable. Más adelante vamos a ver qué tipo de concadenaciones hay y favorables o no tan favorables son. La mayoría de veces aquí dejamos imprimir una oración, una sentencia, unas sentences y seguimos en otro serial print el siguiente parámetro, la siguiente indicación. En este caso hemos dicho un delay de 3000 milisegundos que van a dar 3 segundos de diferencia. Ahora, en la comunicación serial, cuando nosotros ingresamos datos o nos envían datos o enviamos, tenemos que verificar que la lectura o que esto haya sido cierto. Para ello vamos a tener la función serial.able. La comunicación serial es viable en este momento, en lo que hace referencia a esa sintaxis. Podemos verificar entre paréntesis, que ahí van a ir nuestros parámetros, una tipo condición. En este caso, también a la vez les explico que existe la comunicación que tenemos con los bucles, con lo que ya conocemos como if, double, while, for, que van a ser bucles ya establecidos de programación. Como tal, el if es una sentencia que va a verificar en este caso que haya una comunicación y que sea mayor que 0. Aquí las condiciones funcionan igual en los operadores lógicos, lo mayor que, las condiciones, para que tengan un poco más de conciencia que es esto. Ojo, si tú no conoces lo que estamos hablando, no te preocupes, más adelante lo vamos a explicar de manera sintética para que tú puedas empezar a programar el día de hoy. Por último, también les dejo el map, que es una serie viable para guardar nuevos parámetros, es decir, variable donde guardaremos map tiene una sintaxis de parámetros como lo es variable a convertir, el rango original como lo tenemos inicio y fin, en este caso tenemos x1, 0 y el rango a tener lo vamos a tener de 0 a 255. En este momento tal vez no le encuentres mucho sentido, pero si estamos hablando de un sensor de temperatura, un sensor de ambiente, los parámetros son constantes y como te podrás imaginar, x va a ser una variable a la cual en el código le vamos a guardar el valor y lo vamos a ocupar dentro de él. Es decir, si al inicio nosotros le guardamos un valor for loop, este valor va a ser condicionado de qué tan bien está el ambiente, qué tanta temperatura tiene. Es decir,
una persona X entra y le miden la temperatura. La vamos a evaluar, la vamos a ocupar, su valor numérico, y al finalizar, antes de que se cierre el bucle, volvemos a condicionar esta variable como un valor de 0, pero que nada más va a admitir un cierto número, hasta un límite. ¿Beneficio qué? Que cuando se repita el bucle con la persona siguiente, no la vamos a llamar x2, x1 o otra variable. Esa persona nueva será siguiendo x, pero va a tener las mismas condiciones, los mismos parámetros que vamos a condicionar en nuestro código. Bueno, hasta el momento sería todo. Te agradezco que hayas visto el video. Si te gustó algo, déjalo en la caja de comentarios para que lo pueda leer y comunicar y mejorar. Y cualquier cosa, aquí andamos. Te invito a seguir los siguientes videos que vamos a subir al canal para que puedas visualizar este mundo maravilloso que tenemos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.